a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias, tuvimos dificultad, presentamos pues nuestras excusas y disculpas porque esta asamblea estaba programada para las 7 de la mañana, pero la lluvia no nos dejó salir porque los carros no estaban saliendo hasta que pues disminuyera un poquito porque estaba lloviendo bien fuerte. Nosotros, el ingeniero Alexander Griego, que me acompaña, el ingeniero de nuestra organización sindical. Mi nombre es Yamilet Fernández Juliana, docente del municipio de Manaure, nombrada bajo el decreto 804, licenciada en Educación y Proyectos Sociales, primera promoción de la Universidad de La Guajira, con una especialización en planeación educativa. Decirles, compañeros, en esta mañana, mis saludos a todos los docentes y directivos docentes que hoy nos acompañan, a la subdirectiva del municipio de Maicao, a los compañeros directivos del municipio, como lo son el compañero Evi, que es nuestro vicepresidente, el compañero Misael Fragoso, que es el secretario de Salud, el compañero Daraní Pereira, que es el de Asuntos Sindicales. Hoy también nos está acompañando el compañero Javier Caraballo, que es el tesorero de la organización. También darle la bienvenida al compañero presidente del municipio de Albania, que hoy también nos acompaña, y también hay una delegación del municipio de Albania que no pudieron asistir a la asamblea que se realizó el pasado jueves, en el municipio de Fonseca. Presentar, compañeros y compañeras, las excusas del abogado que nos viene acompañando en este proceso, el doctor Álvaro Iguarán Uriana, quien por problemas pues de la naturaleza, como es la lluvia, el día sábado subió a atender unos asuntos personales de su comunidad, con el ánimo de regresar en el día de ayer, y la lluvia no lo dejaron bajar, y por eso en esta mañana nos acompaña. La paciencia que vas a parir. Decirles, compañeros, que en esta mañana estamos socializando en todos los municipios con los docentes etnoeducadores y directivos etnoeducadores de todo el departamento de La Guajira, estas asambleas, que tenemos dos abogados guayú. Ey, me trae café. Uno es autoridad tradicional, que en esta mañana nos iba a acompañar, y hoy pues, por eso el inconveniente que ya le he presentado, no lo tenemos acá. Contarles un poquito qué estamos haciendo desde la Secretaría de Asuntos Técnicos, Laborales y Jurídicos, la cual presido. Estamos en este momento, ¿verdad?, con un gran tema coyuntural como lo es los educadores y el sistema educativo indígena propio, ¿verdad? Decirles que el pasado 20 de agosto se llevó a cabo aquí en este municipio una socialización por parte de la COSEPI, de la ONIP y de la organización Yanama. En las instalaciones de la Universidad de La Guajira se llevó a cabo esta socialización, donde muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar, ¿verdad? Porque eso fue una convocatoria aquí del municipio. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar presentes, de asistir a ella. ¿Por qué? Porque hasta ese momento
no había sido posible que nosotros tuviéramos un encuentro o una cercanía. Desconocíamos totalmente el proyecto, decreto o norma en construcción de la Concejo. Aún cuando eso tiene que ver directamente con nosotros desconocíamos eso totalmente. Creo que el primer acercamiento fue esa asamblea del 20 de agosto que se realizó en las instalaciones, como ya les dije, de la Universidad de La Guajira. Fue una socialización muy general, ¿verdad?, de ese decreto. No fue nada profundo. No se nos entregó ninguna clase de material, ni en medio físico, ni en medio magnético, por mucho que lo solicitamos como organización sindical. En nombre de quienes habla, les hice la solicitud que por favor nos compartieran esos documentos, porque es de nuestro interés, y eso nunca fue posible. Hoy se les acaba de entregar unos documentos que buscamos por otro lado, por otro medio, ¿verdad? Ese documento que hoy estamos compartiendo. Y que precisamente ese documento que será presentado en el día de hoy es solo de los 38 artículos que ese día se socializó y donde se nos decía una y otra vez que ya habían sido concertados, tal y cual. Esas fueron las palabras. Estos artículos ya fueron concertados y aprobados. Si ustedes pueden mirar en el encabezado que tiene el documento que se les acaba de entregar, dice concertados y aprobados. Son solo 38 artículos. Entre tres componentes, nos hablan de tres. Ese día nos hablaron de que este decreto o norma en construcción estaba compuesto de tres componentes. Hablaban del político, del pedagógico y del administrativo. Ahorita que le hablaba a los hermanos Guayú en Guayú, les decía que la razón de ser nuestra como Guayú, ¿verdad?, es nuestra cultura, ¿verdad?, esa es nuestra esencia. Y hablar en nuestra lengua es para nosotros un orgullo, ¿verdad? Poder vestirnos con nuestra marca nos enorgullece aún más. Y tener presente nuestra cultura en cada lugar donde se nos permite estar es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra lengua debe de permanecer, perseverar en el tiempo. Por eso cuán importante es que nosotros estemos compartiendo, enseñando nuestra lengua y nuestras costumbres, ¿verdad? Eso es nuestra identidad, eso es lo que nos identifica y lo que nos llena de orgullo como Guayú que somos. Entonces, en cuanto al componente político, ¿verdad?, que nosotros tenemos las normas nacionales, internacionales, ¿verdad?, que hablan de esa autonomía, de ese sistema educativo indígena propio, ¿verdad?, que nosotros tenemos que esperar que eso sea así, enseñando las costumbres propias. En eso creo que no hay ningún, por decirlo así, porque en eso no tiene nada que descuidar, porque estamos completamente de acuerdo en eso. Pero ¿dónde está lo que de pronto a nosotros como maestros, con lo cual nosotros no nos sentimos identificados? En la parte administrativa, que tiene este componente o este decreto, esta norma en construcción.
De pronto, qué molesto poco que no se nos ha tenido presente. No hemos tenido la participación o la representación dentro de estas mesas de trabajo que permanentemente están trabajando en la ciudad de Bogotá. Estas mesas son permanentes. Estas mesas son permanentes en este trabajo. ¿Quiénes conforman esta mesa de trabajo? Algunas organizaciones indígenas. Se dice que dentro de ella hay presencia de personas guayú, ¿verdad? Y de pronto nosotros miramos y decimos, si de pronto no es maestro, ¿verdad? Porque si de pronto sí hay presencia, y por decirlo así, en el momento que se dialoga, que se habla, que se concerta, esos artículos que están definidos, nosotros entendemos que este proyecto es para todos los pueblos indígenas que hay en Colombia, que son 116 pueblos indígenas que hay en Colombia, aproximadamente 84 lenguas que todavía se hablan porque muchas se han perdido. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay la necesidad de que nosotros sigamos cultivando, construyendo, sembrando nuestra cultura, ¿verdad?, para que en el tiempo ella permanezca. También entendemos que hay algunas culturas que han perdido la lengua y por eso hay el afán en la parte pedagógica de fortalecer esa parte. Y también, claro que nosotros también reconocemos y aceptamos que dentro de este territorio, que dentro de este departamento, nosotros necesitamos afianzar muchísimo más la lengua, ¿verdad? Que en todas las instituciones, porque me atrevo a decir, no teniendo los datos exactos, que un 65% de la población estudiantil es guayú en cada uno de los municipios, ¿verdad? De pronto hay mayor presencia en el municipio de Bolivia, mayor presencia en el municipio de Manaure, mayor presencia en el municipio de Maicao. Entonces, mirando todos esos datos, nosotros decimos, hay la necesidad, porque hay instituciones que no tienen o no cuentan con esta asignatura que tiene que ver con nuestra cultura. ¿De qué manera vamos a trabajar? Entonces, entendemos que hay la necesidad, ¿verdad?, aquí mismo en nuestro territorio, porque si no lo hacemos aquí en nuestro territorio, ¿dónde más lo vamos a hacer? Y todo esto es entendible, ¿verdad?, desde la pedagogía, desde la enseñanza, todo esto es entendible. Y ya habrá muchas instituciones y muchos centros que de años, porque hay instituciones y centros educativos que desde hace años están trabajando en esta parte de la cultura. Entonces, decirles pues que en esa parte, pues ahí tenemos, de pronto habría que mirar un poquito más profundo, decirles que en esta mañana no vamos a poder analizar todos los componentes porque no nos alcanza el tiempo. Nosotros vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la parte administrativa. En esta mañana nosotros tenemos estamos acá haciendo presencia desde el día miércoles, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo presencia como junta directiva departamental en cada uno de los municipios, porque el día 25 de agosto tuvimos el primer encuentro
de docentes educadores en el municipio de Riohacha, con presencia de delegaciones de todos los municipios. Claro que Maicao también tuvo su delegación y su representación en ese primer encuentro de educadores que inició a las 8 de la mañana con el recibimiento de cada una de las delegaciones de los diferentes municipios. Ahí estuvieron arribando todos estos maestros educadores que estuvieron haciendo ese acompañamiento. A las 9 de la mañana se instaló el evento hasta las 5:30 de la tarde. Fue valiosísima e importante todo lo que se trabajó allí. Pero ¿qué sacamos de esto, de este evento, de este primer encuentro? Un insumo, unas conclusiones, unas tareas, unos compromisos que hoy nos traen y nos permiten hacer presencia acá. Ese día, ustedes tienen en sus manos, porque ya le pedí a los compañeros que les entregara dos hojas así sueltas y un paquete. El paquete es de los artículos aprobados y las dos hojitas tienen uno el título de conclusiones del primer encuentro con los secretarios de Asuntos Técnicos y maestros y educadores del departamento de La Guajira. Si ustedes pueden mirar, allí hay 13 puntos que se concluyó de ese primer encuentro. Posterior a ese encuentro y a esas tareas y conclusiones, la Secretaría de Asuntos Técnicos, Laborales y Jurídicos trazó un cronograma de actividades con base a esos compromisos que tuvimos de ese primer encuentro. Y en la segunda hojita que dice cronograma de actividades, que ustedes también la tienen a la mano, porque también se le hizo entrega. El maestro pues que no haya recibido los materiales, se pueden acercar y decir, no se nos ha entregado, para que acá los compañeros le hagan la respectiva entrega. Entonces, como primera actividad en este cronograma, tenemos asambleas informativas por municipio. Y ahí aparecen todos los municipios del departamento de La Guajira, 15 en total. Nosotros iniciamos con el municipio de Manaure, tuvimos también dos sectores, área urbana, área rural, porque allá los establecimientos son bastante dispersos y entonces buscamos dos puntos estratégicos para que todos los maestros asistieran a esas asambleas y de primera mano tuvieran esa información que nosotros estamos bien interesados de que llegue a cada maestro, a cada rincón donde se encuentre, a cada ranchería, a cada comunidad donde se encuentre un docente en educador. Entonces, el día jueves tuvimos dos puntos en el sur de La Guajira. Un punto fue en Fonseca y sus alrededores. En total fueron 5 municipios que hicieron arribo a Fonseca. Ahí estuvieron concentrados maestros y educadores de 5 municipios. El otro punto estuvo en San Juan del Cesar. Allí estuvo San Juan y sus municipios alrededor, en total también 5. El día jueves pudimos abordar y hacer presencia en 10 municipios, porque esos fueron los municipios que tuvieron la asamblea informativa para el día jueves. El día viernes estuvimos en el municipio de Uribe. Decirles, compañeros, que desde el 25 de agosto nos están acompañando 2 abogados guayú. Uno es autoridad
el otro hace parte del Consejo de Palabreros. Entonces es el doctor Álvaro Iguarán Uriana, quien también es autoridad tradicional, y el otro abogado es el doctor Aníbal Mercado Torres, quien hace parte del Consejo de Palabreros. En estos momentos está en el municipio de Riohacha haciendo presencia Riohacha y todos sus docentes y educadores, y también el municipio de Julia y todos sus alrededores. Con ellos está el doctor Aníbal Mercado Torres. En estos momentos pues ellos también están en esta asamblea. En ese primer encuentro de docentes y educadores se presentó esta propuesta porque nos dimos cuenta que necesitamos buscar la unidad, necesitamos buscar las fuerzas, y que aunque aquí en el departamento de La Guajira hacen presencia 5 etnias, entre ellas la nuestra, o 5 culturas, o 5 pueblos, entre ellas la nuestra. Recordemos que en el departamento de La Guajira hacen presencia los aguatos, los hermanos aguatos, los cogi, los huigua. También están los hermanos afrodescendientes, también haciendo presencia en este departamento. Pero tenemos el conocimiento de que Colombia, ¿verdad?, es un país pluriétnico y multicultural. Por eso en otros departamentos también hay presencia de maestros indígenas en educadores. Es así como ahorita estamos en la tarea, esta organización sindical, a través de su secretaría, haciendo los avances, los contactos, para que podamos tener esa reunión con todos los sindicatos del país donde haya presencia de maestros y educadores. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a conseguir la fuerza que se necesita para dar la lucha, para dar la pelea. Nosotros sabemos que todo lo que ha conseguido el magisterio colombiano ha sido a través de la lucha. Todo lo que nosotros hemos conquistado en cuanto a lo laboral, salarial y prestacional ha sido a través de la lucha, ha sido a través de las movilizaciones, ha sido a través de decir: aquí hay presencia de maestros. Cuando salimos a protestar, no solamente por lo que nos afecte a nosotros en cuanto a lo laboral, salarial y prestacional, sino en cuanto a todo lo que tiene que ver en el sector educativo. Por eso que cuando a nuestros muchachos no se les siguió dando el transporte, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la voz de protesta, la alimentación y todo lo que tiene que ver con el sector educativo. Entonces, es así como tenemos esa tarea, ya estamos haciendo los contactos para que podamos hacer esa gran unidad entre sindicatos hermanos, donde haya presencia de educadores indígenas. También dentro del cronograma aparece elaborar un dossier para mayor claridad con respecto a la propuesta del CEI. Este trabajo fue una compilación que estuvo a cargo de los señores abogados, que nosotros tuviéramos esa información de todo lo que tiene que ver con las normas, las leyes, los decretos, la sentencia, que tiene que ver con nuestra labor. Y es así como esta tarea, compañeros, ya fue
los señores abogados el 7 de septiembre hicieron entrega de este material en las oficinas de nuestra organización sindical, y para todo aquel que lo requiera, que solicite pues esta información. Es un compendio bastante amplio de todo lo que ya les decía. También aparece solicitar ante la CONCEPI por vía de excepción la participación de que se defina como docente en educadores. Esto con respecto a lo que le decía el compañero Edwin, que de todas estas asambleas que estamos haciendo es para escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que piensan ustedes con respecto a este decreto en construcción por la CONCEPI, como lo es el sistema educativo indígena propio? Ya cuando nosotros pues logremos tener todo el insumo de cada una de las asambleas, nosotros vamos a proseguir con las siguientes tareas, y entre ellas esta y la que viene, donde dice crear una comisión con el CEI de las mejores Secretarías de Asuntos Técnicos y un delegador para decidir un capítulo especial docente de educadores de conocimiento. Entonces, esto es para tener esa presencia en esa mesa que permanentemente está trabajando, como les decía. Entonces, estamos en antesala, por así decirlo, de cumplir con estas tareas. También, seguidamente, aparece el Foro Educativo Departamental Presencial y Virtual. En estos momentos, compañeros, estamos en los preparativos. Hay compañeros de la Junta que ellos están allí en las oficinas, concentrados, organizando este foro departamental de educación que vamos a tener. Este foro también fue una de las tareas, de los compromisos que se dio en el primer encuentro de los educadores, y se le está trabajando fuertemente para ver si es posible realizarlo el 30 de septiembre. En eso estamos, compañeros. Seguidamente aparece Asamblea Informativa en Nazaret. Gracias a Dios, primeramente, nosotros desde la Secretaría Técnica hemos querido hacer presencia en todos los lugares. Es así como el secretario técnico del municipio de Univia trabaja en Puerto Estrella. Y tuvo la oportunidad para ese primer encuentro de educadores de traer una compañera que trabaja en Nazaret, Alta Guajira. El secretario buscó la forma de que todos los sectores pudiesen estar en ese primer encuentro. Ustedes saben que la zona más dispersa es el municipio de Univia, la zona más alejada, y no fue posible por las lluvias, así como se está presentando ahorita, que es un inconveniente para esa oportunidad también. Y los maestros que estaban siendo delegados